Hola, qué alegría volvernos a encontrar para este recorrido. Es un recorrido muy interesante. La Biblia en 40 días. Nos hemos propuesto día a día hacer una reflexión desde aquel material que dejara en nuestras manos nuestro querido obispo, Monseñor Mario Moronta, de 40 temas, pero que vienen siendo muy interesantes. Ya verán qué interesantes van a estar. No solo por los temas como tal, sino por la realidad, la vida. Hemos dicho ayer que la Biblia y la vida se unen. Y ya verán qué interesante. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en este momento. Señor y dador de vida, tú que eres el que en el Padre y el Hijo te regocijas para darnos a nosotros ese aliento de vida, ese soplo, ese impulso de tu gracia. Te pedimos y te suplicamos, Señor, que ilumines este momento para que todos nosotros podamos ser tocados por tu gracia y recibir ese mensaje como tú quieres que lo recibamos y que lo podamos compartir a otros también. María, Madre de la Palabra, Madre de Jesús, Palabra eterna del Padre, ruega por nosotros. Amén. Bueno, nuestro agradecimiento a todos los que se han conectado, a todos los que han estado pendientes. Hay comentarios muy bonitos. Gracias, Dios les pague. Vamos a nuestro tema de hoy. Para nuestro tema de hoy hay que entender varias cosas. Una muy importante es saber que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Cuando decimos que estamos en el año 2022, es porque han pasado 2022 años desde que nació Jesús hasta nuestros días. Es entonces entendible que antes de Jesús también hay una cuenta. Entonces la cuenta antes de Jesús es antes de Cristo. Si hablamos de 1600 años antes de Cristo, estamos hablando de 1600 años antes de que Jesús naciera. Y allí aparecen los primeros escritos de la Biblia justamente. Entonces, si tú unes 1600 con 2000 que tenemos y tanto, estamos hablando de 3000, de una historia que se fue escribiendo, que se fue tejiendo por unos 3000 años. Más de 40 escritores sagrados. Y el impulso del Espíritu Santo para recoger esta vivencia y esta experiencia que tenemos aquí registrada en las Sagradas Escrituras. Vámonos con nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es darle un vistazo general a las 10 etapas. Así que agárrese ahí duro porque vamos a ir poco a poco. Primera etapa, los patriarcas. Esto lo vamos a encontrar en el libro del Génesis, básicamente en el libro del Génesis. Y personaje principal estaríamos hablando de Abraham, pero también de Sara, porque hablamos de patriarcas, pero hablamos también de matriarcas. Oído, sí señor. Entonces, 1650 años antes de Cristo está ubicada esta historia. ¿Por qué decimos patriarcas? Son como los padres de la fe, ya lo veremos más adelante, mañana, en el tema de mañana. Ahorita basta ubicarlos un poco y saber que están en el libro del Génesis y que esa historia es parte de la fundación de este pueblo. La segunda etapa es la etapa de los esclavos. Ese pueblo que fue llamado por Dios cae esclavo en Egipto, dura 400 años de esclavitud en Egipto. Allí los personajes principales son los propios israelitas esclavos, pero el personaje principal allí también es Dios. Dios que intercede por su pueblo, que ve sufrir al pueblo y dice, voy a liberarlo. Y la tercera etapa justamente es la etapa de los libertadores. Estaríamos hablando de 1250 años antes de Cristo. El personaje principal, allí en Egipto sucede el hecho, digamos así, y el personaje principal es Moisés, también Aarón y su hermana Miriam. Son un trío muy interesante que Dios utiliza para liberar a su pueblo. Luego pasamos a la etapa de los organizadores, 1200 años antes de Cristo. Este Moisés libertador deja su legado con Josué. Y Josué, que pasa a la tierra prometida, organiza en tribus
y reparte los territorios conquistados para ir dándole forma a este pueblo que se está formando, que recuerden que es el pueblo de la vida porque es el pueblo de Dios y Dios es el Dios de la vida. Seguimos con la quinta etapa y estaríamos hablando de los reyes y de los profetas. Esta etapa se da entre 1000 y 600 años antes de Cristo y básicamente en Palestina, Samaria y Judea, y en esa etapa resaltan el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón y los profetas Samuel, Elías, Isaías y Jeremías. Ese pueblo que está conformándose con reyes y todo viene a entrar en guerras, pierde algunas guerras y es desterrado. Ese pueblo es desterrado y entre el año 500 y el año entre el año 500 antes de Cristo sucede todo esto. Esto sucede en Babilonia, cercano al río Éufrates, y allí el pueblo de Dios queda abandonado, por decirlo algo, disperso. En esa etapa resalta el profeta Ezequiel, por ejemplo, y es bueno que ustedes ubiquen el libro del profeta Ezequiel, estos libros que estamos hablando, porque luego entramos a la séptima etapa, los restauradores. Y allí, ¿qué sucede? Que algunos regresan porque ya se acabó esa esclavitud o esa dictadura que había allí en la Tierra Santa. Ellos regresan y al regresar encuentran todo destruido y son los que empiezan a reconstruir, a restaurar. En esa época son muy importantes Nehemías y Esdras, y es bueno que encuentres, que busques en estos libros, en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras, que lo ubiques en tu Biblia para que veas más o menos dónde estamos, de qué estamos hablando. Venimos a la etapa octava, los sabios. Allí entra el libro del Proverbios, el libro del Eclesiástico. Hay unos libros que son propios de esta sabiduría. Estamos hablando de los entre los 300 y 100 años antes de Cristo. Y entraríamos ahora a la novena etapa. La novena etapa es Jesucristo, Jesús de Nazaret. Es los evangelios. Estamos hablando del año 0, entonces, de la era cristiana, hasta aproximadamente el año 90, más o menos, de la era cristiana. Allí se escriben, se redactan, se conforman los 4 evangelios, las cartas de San Pablo, toda esta parte, y los personajes principales son básicamente los apóstoles, pero muy básicamente Jesús, porque todo comenzó en Galilea con Jesús de Nazaret. Recuerda eso siempre. Y finalmente la etapa 10ª, que es la de las comunidades cristianas. ¿Cómo se fueron conformando estos primeros cristianos que fueron al calor de la palabra de Dios, al calor del recuerdo, al calor del testimonio de los apóstoles? Fueron conformando pequeñas comunidades en las que testimoniaban, en las que compartían, en las que cuidaban y pastoreaban esa fe hermosa para hacerla crecer y fructificar. Bueno, este es el recorrido de hoy, interesante recorrido. Estas son las 10 etapas que vamos a estar hablando durante todos estos días y espero que las puedan ubicar más o menos en su Biblia según les he dicho, y que puedan ver que este libro se trata de una historia que se fue tejiendo en el tiempo, sobre todo como testimonios de lo que iba aconteciendo, de ese acontecer iluminado por Dios. Bendiciones para todos, espero que nos encontremos luego. Dejen su comentario por aquí. Bendiciones.